Bienvenidos una vez más. En esta ocasión tendremos un tema extenso, la cuarta dimensión. Y por eso quiero empezar desde la postura científica. En la física moderna hay dos grandes teorías, la relativista y la cuántica. En la relativista todo es armonía. Bien decía Hawking que Dios no juega los dados, que quiere decir nada es al azar y todo es perfecto. Por otro lado, la teoría cuántica habla de la independencia de las partículas y de todos los componentes del universo. Que, menciona en sus palabras Hawking, Dios es un niño con una granja de hormigas. Se presta a libre albedrío y a muchísimas interpretaciones. De esta última nace actualmente lo que es teoría de cuerdas, teoría M, entre otras, en donde se presenta o se habla de una naturaleza dual de la partícula. Si hacemos el experimento, imaginamos que tenemos un electrón en la mano, como si fuera una pelota, y en la pared tenemos dos agujeros. Si lanzamos esta pelota, ¿por qué agujero va a pasar? Bueno, la mecánica cuántica dice que por ambos. Pero ¿cómo es esto posible? Hay diferentes tipos de experimentos que, por ejemplo, podemos medir la zona en donde se encuentre una partícula debido a su masa, o podemos conocer la posición en la que estaba esta partícula. Podemos utilizar un rayo gamma, el cual va a rebotar, pero al momento de encontrar, por ejemplo, un electrón, lo va a encontrar y va a rebotar, pero eso va a mover nuestra partícula. Y el experimento nos va a decir, bueno, lo que tú estás buscando aquí estaba, ya no está porque se movió. ¿Qué quiero decir? No podemos conocer en tiempo real la posición de esto que estamos buscando. Y es lo que se presta a el famoso gato de Schrödinger o Schrödinger, donde mientras que no abramos la caja en la que está el gato y está un componente radioactivo, no podemos saber si está muerto o está vivo. Quiere decir que está muerto y vivo al mismo tiempo. Y eso me recuerda a otra paradoja de la física que habla sobre el objeto inamovible y el objeto imparable. ¿Qué pasa si estos dos se encuentran? Me decía mi profesor de propiedades de la materia, imagínate que tomas un gato y tomas un pan con mantequilla. El gato, la teoría dice que el gato siempre cae en cuatro patas. Y si tienes un pan con mantequilla y se te cae, siempre cae del lado de la mantequilla. Entonces, si amarras el pan con mantequilla viendo hacia arriba y al gato y los avientas, la teoría dice que como tienes que cumplir ambas leyes, pues van a estar girando en el infinito, ¿no? Hasta que si hacemos el experimento, el gato se cae, se quita el pan y se lo come y se acabó, ¿no? Ya siendo prácticos. ¿Por qué menciono estas cosas tan simples? Porque estas dos grandes teorías, chicos, existen porque no se han puesto de acuerdo. Y bueno, y desglosando esta última, que teoría de cuerdas que creo que es la más conocida, habla de que todas las partículas en el universo son independientes, a diferencia de lo que decía Einstein. De hecho, Einstein renegó de esta teoría cuando él indirectamente proporcionó y aportó a ella, que es contraria a su corriente, porque él es relativista, él es el padre de la física relativista. ¿Qué es lo interesante de esto, sin seguir metiéndonos con tecnicismos? Todo esto que les menciono, chicos, ha sido alimento de la literatura de ficción al día de hoy y en el siglo pasado. Les he mencionado yo mucho el videojuego de Bioshock Infinite. Tenemos los multiversos en los cómics de Marvel, de DC, Spider-Verse, Your Name. ¿Recuerden este anime? Fíjense, la teoría de cuerdas menciona que no solo hay 3 dimensiones, ellos mencionan 11 posibles. Nosotros 4 estamos en este momento en esta habitación, pero en otro universo estamos en otro lado. Incluso ni siquiera nos conocemos. Esas son las variantes que puede dar lo de los multiversos. La ficción y el cine y los cómics y los programas de televisión han hecho y han explotado este recurso teórico, porque no ha sido comprobado a la fecha. Esto nos da lo que se llama un abanico de posibilidades. Y hay una película muy interesante de Jake Gyllenhaal, el chico de Donnie Darko. Donnie Darko, así es. Es una película que se llama Source Code, o en español le pusieron 8 minutos antes de morir. Es una película de 2011, donde él se encuentra a sí mismo en un tren y va a haber un ataque terrorista y bueno, falla y revive y despierta hasta que él logra pues encontrar quién es el delincuente y detiene este ataque. Aquí algo interesante, todas las veces que él falla en esos universos él muere. Se comete el ataque terrorista en Chicago.
Él tiene que encontrar o llegar al universo donde vive, donde sobrevive. Y como en el viaje del héroe hay una chica, él sale de su zona de confort y bueno, ya lo saben, ¿no? Es Hollywood y lo volvemos a repetir miles de veces. Bueno, para terminar, quiero mencionarles 2 intentos para unificar las grandes teorías, que es relativista y que es la cuántica. La primera la acabo de mencionar, que es teoría de cuerdas, que hay mucho material en la cultura pop sobre esto. Y el segundo intento es algo muy reciente que se llama gravedad cuántica. La gravedad cuántica, cuando yo la leí la primera vez, no le entendí nada. Yo no le entendí nada y es cuando me puse a estudiar el Chan, que es la Biblia de la química, que de hecho yo se la presté a Carlos en su momento. No tienen que ser del área para conocerlo, sino que tienes que tener un trasfondo técnico, vaya, para poder estudiar ese tipo de teorías tan avanzadas. Después de casi un siglo, aparece un señor de Argentina, Maldacena. Él estudia en Princeton e incluso hay muchos chistes en Big Bang Theory sobre la teoría de cuerdas y sobre cómo se oponen estas grandes teorías relativista y cuántica. Y bueno, ya saben que Leonard y Sheldon toda la vida han peleado porque son físicos de diferentes ramas, pero este señor logra obtener un artículo de más de 16,000 citas. Les voy a decir qué significa eso. Un artículo científico bueno, decente, puede tener 50 citas. Uno muy bueno, 100. Imagínense, él tiene 16,000 y contando de su trabajo donde él propone algo que se llama gravedad cuántica de bucles, que parece ser que estamos llegando a la respuesta final de unificar, porque la relativista y la cuántica son muy buenas por separado, pero estas logran explicar el todo en una sola teoría. ¿Por qué? Les mencioné que teoría de cuerdas propone 11 dimensiones y esto parece que las matemáticas se están modificando demasiado para que sirvan. Y eso no debe ser así. Lo investigan ustedes más adelante, pero lo que es gravedad cuántica es simplificado. Es sencillo y es una ecuación pequeñita que te cabe en la mano. Ahora, yo considero, caballeros, que estamos llegando a otro nivel cognitivo en esta sociedad, con los avances, con la tecnología, con estas aportaciones científicas. Incluso al respecto yo puedo decir, Jesucristo trascendía de las dimensiones. Independientemente de las creencias de cada uno, creo que es el personaje más célebre en otra cultura. Es correcto. De toda una, bueno, no generación, de toda una historia. Así. Este sujeto, además del espacio, tiempo y distancia, que son las 3 dimensiones en las que estamos atrapados, la cuarta dimensión, dependiendo de la cultura, la ve diferente. Por ejemplo, hay culturas que lo ven como la muerte. Claro. Él resucita el tercer día, trae a Lázaro de la muerte, incluso transformaba el agua en vino, transformaba las rocas en pan, o sea, podía modificar la materia, porque la materia tiene frecuencias, todo el universo vibra. Podemos ver una pared que es inamovible, pero está vibrando, pero sus vibraciones son tan sutiles que no las puedes apreciar. Y por ejemplo, en las culturas americanas del norte, Norteamérica, Kevin, lo que son Cherokees, Pieles Rojas y todos los equipos de americano, sí, bastante. Ellos en su cultura, los niños crecen con esa idea de que existe una cuarta dimensión. Para ellos una cuarta dimensión es algo de todos los días, es como tomar agua, es como ir al baño, es como dormir. En sus creencias, los chamanes se transforman en animales, los viajes astrales es algo de todos los días en su cultura. Tendríamos que hacer un experimento y crecer un niño occidental en esa cultura y ver qué sucede, porque todos esos conocimientos son ignorantes para la comunidad occidental al día de hoy. Así es. Incluso son esotéricos, se les ponen etiquetas satánicas y lo que tú quieras, porque se escapa de la comprensión colectiva. Que vamos a ver el tema, si no nos alcanza el próximo episodio con el licenciado. Por último, yo quiero agregar y sugerir un libro que son las enseñanzas de Don Juan. Es un libro de un periodista, viaja con los yaquis de Sonora. Don Juan era un chamán de la tribu de los yaquis. Entonces él, al hacer este experimento, esa investigación, él le entra a todo lo que ellos consumen, cómo ellos viven, y él aprende mucho sobre el chamán de la tribu de los yaquis, que es Don Juan. Y él le habla de seres de luz, seres sin luz, les habla de los viajes astrales, le habla de muchas cosas, no les voy a spoilear el libro. Él toca muy sensible lo que es cuarta dimensión.
Continuamos, caballeros. Ok, incorporando lo que acabamos de conocer, de lo que se acaba de discutir con lo que hablamos la vez pasada, me gustaría también pensar que la cuarta dimensión, al menos para alguien un poco más ignorante al tema, puede funcionar como un tipo de Deus Ex Machina para la realidad actual, porque simplemente en cualquier cosa que no podamos explicar o entender podría bien perfectamente entrar en la cuarta dimensión, porque conocemos tan poco de ella que no sería imposible decir, bueno, puede que sí. Siento que hay muchísimas cosas que se presta, porque ahorita, de hecho, en tan poco tiempo mencionaste bastantes ejemplos en los que caería en la muerte, digamos, en apariciones después de la muerte, en el transmutar elementos de una manera en la que no los conozcamos. Entonces, todo eso podría ser, pues tal vez incluso cualquier chamán con poderes puede ser alguien que trajo ciertas partículas poderosas, digámosles, o partículas especiales desde otra dimensión que funcionan diferentemente en la nuestra, o que hace que las cosas que existen en la nuestra funcionen de manera diferente. Hay demasiadas cuestiones en cuanto a lo que comentas acerca de la cuarta dimensión, porque realmente es un tema demasiado extenso y que va a englobar demasiadas cuestiones, como por ejemplo hiciste la mención acerca de lo de las vibraciones, que todo en este universo tangible que vemos y que comprendemos o que llegamos a comprender está en constante movimiento. Supuestamente lo que nos dice la teoría es que ahorita nosotros estamos aquí, nosotros cuatro, compartiendo información, pero ¿quién nos dice que en otro momento, en otra dimensión, no somos otras personas haciendo otra cosa diferente? O sea, realmente no estamos seguros si nosotros nos conoceríamos o seríamos las mismas personas o con la misma apariencia. Hay una película de dos gemelos que los mandan a diferentes lugares. Entonces estos gemelos, cuando son grandes, se conocen, pero son totalmente diferentes. Y lo que te dan a entender es porque uno nació en la ciudad y otro se crió en una isla, en Miami. ¿No hablas de Parents Trap de esta...? No es eso. Que una se va a Napa y la otra a Londres. No es eso, pero pero es lo mismo, dices. Es la misma. No, en España le pusieron tú a Londres y yo a California. Nomás, dato cultural que no sirve para nada. Es más o menos similar. En esa película de Parents Trap, las niñas sí se parecen. Pero en la que yo te digo, no se parecen para nada a los gemelos, güey. Y son gemelos. Nacieron en el mismo momento. Y son gemelos y no se parecen para nada, pero porque tuvieron una cultura y una vivencia totalmente diferente. En la cuestión de dimensiones paralelas puede ser similar. En lo que comentas de la vibración, desde mi punto de vista, que hay bastante de qué rescatar en cuanto a lo de la vibración de las cosas. Ahorita les comentaré por qué, pero primeramente me gustaría escuchar un poquito más de las opiniones de los demás antes de desglosar este punto. Retomando el comentario de Camilo, que nos menciona que los nativos americanos se les enseña de pequeños que podemos transmutar en animales. Un ejemplo muy que a mí me encantó, en Juego de Tronos, Brandon es el personaje que su mente viaja y toma el cuerpo, por así decirlo, de algún animal. En este caso generalmente es un cuervo, y ese es un ejemplo de lo que nos comenta Camilo, y tiene que ver con la cuarta dimensión. Hay mucho más material en el cine o en las series. Por ejemplo, Dark también nos muestra en Dark. Hay demasiados spoilers en Dark, perdón, pero no voy a decir ninguno de momento. Es un campo minado ahí. No se puede hablar de Dark sin spoilers. Ajá. Okay, entonces, así que continúa. Ahí es una excelente serie, si no la han visto, que nos plantea una cuarta dimensión y otras cosas mucho más interesantes dadas con este tema. El tema de la cuarta dimensión tiene que ver también con la perspectiva. Nosotros como seres de 3 dimensiones no somos capaces de ver esta cuarta dimensión, y lo ponemos de ejemplo con un ser de 2 dimensiones que él solamente puede moverse hacia adelante, hacia atrás y hacia izquierda y derecha. Si hay un objeto arriba de él, él no lo puede ver. Claro. Si un objeto de 3 dimensiones pasa por su plano visual, les pongo un ejemplo muy humano que nosotros hemos visto en un ultrasonido. Nosotros vemos una parte, por así decirlo, plana, que ahí adentro hay un bebé, pero no estamos viendo la forma completa del ser. Entonces, más o menos por ahí pudiéramos darle a ustedes una analogía de lo que pues no entendemos
pues no la conocemos y no la podemos explicar. Ahorita antes de que cambiemos de tema, antes de que se me olvide, con el ejemplo que diste al principio, Camilo, del objeto inmovible con la fuerza imparable, se me vino muchísimo a la mente una película de Superman, ya ni siquiera me acuerdo cuál era, pero que él tiene por alguna razón que pelear contra un ser multidimensional, y ustedes saben que los cómics son de las primeras maneras en las que la gente exploró los multiversos. Entonces él tiene, para salvar a Lois, él creía que tenía que enfrentarse pues a golpes, y el ser multidimensional le dice: no, tu prueba no es a golpes, tienes que contestarme una pregunta. ¿Qué pasa cuando un objeto inmovible se topa con una fuerza imparable? Y Superman, siendo el Ubermensch, el superhombre que contesta que se cancelan, que las dos se cancelan, que es opuesto a lo que dijiste, pues que básicamente la manera en la que lo estamos viendo es que las dos suceden. Pero se me hizo muy chistoso, y se me haría chistoso seguir o recurrir a esta narrativa o a este punto de vista nomás como para considerarlo. El considerar que en vez de que las dos sucedan simultáneamente, ¿qué pasa si simplemente se cancelan? Okay. ¿Qué pasó después del cómic? No, pues se salvó Lois y ahí podemos encontrar la respuesta. Es que ahí podríamos encontrar la respuesta. No, pues, o sea, incluso si la piensas así superficialmente, pues tendría sentido, ¿no? Porque podríamos rompernos la cabeza con las infinitas posibilidades de qué podría pasar. Por ejemplo, ahorita que comentas eso de los cómics y de Superman y de la pregunta de qué pasa con un objeto inmovible que choca con un objeto imparable, según muchas filosofías, lo que nosotros estamos viviendo realmente es Dios replicándose varias veces. Es como jugar un videojuego. Es como si ahorita nosotros estuviéramos jugando, no sé, BioShock o Mario Bros. O Assassin's Creed. Entonces están bien picados jugando Assassin's Creed. Pero llega el momento donde pues, ya les da sueño, se quieren ir a dormir y dicen, bueno, voy a apagar la consola. Y apagan la consola. Entonces ustedes ven su reflejo en la pantalla del monitor o de la tele o de lo que ustedes quieran. Y se dan cuenta que es su propio reflejo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Poniéndolo en un plano de tercera dimensión, cuarta, es como si Dios estuviera jugando un videojuego y ustedes son el personaje. Ustedes son Altair o Mario Bros. O Dios está jugando a los Sims, ¿sí? pues. Dios está jugando a los Sims. Dios está jugando a los Sims y hasta que se aburre, nosotros los 4 que estamos aquí y los que nos están escuchando son Dios replicándose que Él quiere ver y entender la forma de vivir nuevamente, una nueva experiencia. Suena a película de Black Mirror. A capítulo. No, es una película. La película interactiva. La de varias dimensiones, ¿no? Sí, muchos finales. Bandersnatch. Está muy buena. Sí, checarla. Sí, de hecho. Bueno, yo la pregunta que hace Kevin quiero aclarar. Bueno, es bien conocido que el mundo científico no es muy flexible. Y por definición, si algo es una ley en la ciencia, se tiene que cumplir. Claro. Por eso ahí donde nacen las paradojas. Yo mencionaba la paradoja del objeto inamovible o la del gato con mantequilla. Yo quiero hacer un comentario. Cuando mi hermano todavía era muy pequeño, tenía unos 10 años, sin esa contaminación del mundo todavía, su cabeza ya no, ya juega PlayStation, ya está bien contaminado. Juega Fortnite, dice. Veníamos en el auto y yo le planteo como ejercicio la paradoja del abuelo. ¿Qué dice esta? ¿Qué pasaría si viajas al pasado y evitas que tu abuelo conozca a tu abuela? Él siempre dice, bueno, pues es que si no pasa eso, tus padres no nacen y tú no nacerías, por lo tanto, no podrías viajar al pasado. Y bueno, ya saben, toda la trama de Volver al Futuro. Claro. Ya se la conocen. La respuesta que me dio un niño de 10 años fue la que me impactó y me gusta compartirla mucho siempre. Me dice, seguiríamos aquí, pero tú y yo seríamos otras personas. Porque bueno, nuestro abuelo no conociera a nuestra abuela, pero hubiera conocido a alguien más y hubieran tenido otros hijos y nosotros seríamos diferentes, pero Exacto. Seguiríamos aquí. Y que un niño de 10 años te dio una cachetada con un guante blanco a una paradoja muy famosa en la física, claro, deja mucho que pensar. Totalmente de acuerdo. De cuando yo era pequeño y vi las películas de Volver al Futuro, te planteé la idea, ¿no? Si tus padres o tus abuelos o vete más para atrás en generaciones no se conocen, ¿dónde estuvieras tú? Yo siempre dije, bueno, existiera, pero mis padres fueran otros, mis hermanos fueran otros, porque pudimos haber nacido en donde sea, pero estamos aquí en este momento. Dark.
y por algún motivo conocemos a las personas que conocemos y nuestro entorno es el entorno que conocemos, ¿no? Porque pudimos haber nacido en Japón o en Alemania, en África, en muchos lados. En los mochis. Pero si lo queremos ver de manera positiva, por alguna razón nacimos aquí y estamos en este momento. La psicología transpersonal en los aspectos espirituales. Dios nos mandó aquí por un motivo, y si ahorita estamos aquí es por algo que a lo mejor ahorita nosotros no terminamos de comprender. Ok, volviendo también al tema de las paradojas, a mí me gustaría sacar también al aire la siguiente pregunta. El hecho de que consideramos las paradojas como una paradoja solamente es por falta de nuestro conocimiento sobre algún tema. Me imagino que los 1400 tenían sus propias paradojas que ahorita así las podríamos solucionar. Pero ¿qué tanto una paradoja es simplemente la falta de datos que tenemos? Siento que la gente confunde mucho la ciencia con absolutismo. O sea, que la ciencia siempre va a estar en lo correcto. Y sí, pero se les olvida que la ciencia es un proceso. Siento que se les olvida que la ciencia ahorita puede decir que azul es azul, por así decirlo. Por poner el ejemplo más Recuérdame quién dijo que, no me acuerdo si Tesla o Einstein, cuando podamos comprender la ciencia y el aspecto espiritual es cuando el ser humano realmente va a poder comprenderse en su totalidad. No me acuerdo quién fue. Hay un punto en los que los dos se interlazan. Fue Einstein. Pero ahorita lo hablamos. ¿Qué decías, Kevin? Entonces la ciencia en un momento puede estar correcta, pero cuando se hace la pregunta. Pero ¿qué pasa cuando salen nuevos datos? ¿Qué pasa cuando la gente ya dio por sentado que la Tierra, por ejemplo, era plana? La gente deja de buscar lo que buscó y empieza a buscar algo nuevo. Algo más complejo que necesita otra respuesta. ¿Qué parte de una paradoja la hace la simple falta de información? ¿Sí me explico? ¿Qué parte la ciencia está en lo correcto hasta que se prueba que está en lo incorrecto, pero no por eso se debería de tomar siempre con los datos científicos, creo yo, como una certeza, no que simplemente en el sentido de cuestionar todo, no en el sentido de decir que la ciencia está en lo incorrecto, claro que no. La ciencia está ahí, pero simplemente no verlo como, ok, ya llegamos aquí y aquí es donde se acaba, sino estar abiertos a, ok, pues así es, porque así lo estamos viendo ahorita, porque estos son los datos que tenemos disponibles ahorita. Ya con la emergencia de nuevos datos, puede que nuestro entendimiento cambie por completo, muy poco, Doctor o parcialmente. Hernández, la teoría de cuerdas abrió un poquito más el panorama a ver esas cuestiones en las que las personas no terminaban de creer o comprender, como lo que es la parapsicología, por ejemplo. Quiero aclarar algo que creo que queda difuso, caballeros. Les mencioné el primer intento de la humanidad, de la comunidad científica, para unificar las dos grandes teorías, relativista y cuántica, que es teoría de cuerdas. Pero tiene muchas fallas, porque han modificado las matemáticas para que den y te dan 11 dimensiones. Y te dan 7, y eso... Yo les puse al final que lo más nuevo, que es gravedad cuántica, que es algo denso estudiarlo. Ahorita que comentas eso, hay 5 tipos de teoría de cuerdas, si mal no recuerdo, o hay más. Hay muchas propuestas que se entrelazan entre ellas. Hay muchas propuestas, pero se complementan. Sí, se complementan. Yo les quiero aclarar que cualquier tecnología demasiado avanzada para su época es considerada magia. Gracias, Canep. Bueno, aquí no quiero generar mucha polémica, es mi punto de vista. Tomando de referencia la religión y la ciencia, van por caminos opuestos, ¿no? Por un lado tenemos a la religión, que nos dice que pues Dios creó todo a imagen y semejanza, y la ciencia nos lo demuestra, porque el hombre, yo creo que desde que se tiene conocimiento, tiene una pregunta que hasta la fecha no ha sido respondida, es ¿a qué venimos y a dónde vamos? ¿Quiénes somos? Son preguntas demasiado profundas, pero la ciencia, yo creo que la ciencia nos ha ayudado muchísimo y nos va a seguir ayudando. Por ponerles un ejemplo, hay personas que nos dicen, estamos viviendo los peores tiempos de la humanidad, y yo de manera rápida le digo y breve, y no quiero generar mucha polémica, le digo, no, mire, le voy a poner un ejemplo muy claro. Si usted tiene calor ahorita, ¿qué hace usted? Prende el aire. Okay. Si usted está aburrida y tiene hambre, pues va a la tienda o va a su refrigerador y saca comida. Imagínese usted
hace 2000 años, donde no había electricidad. O sea, si usted tenía calor, ¿cómo se quitaba el calor? Seguramente creo que en Egipto... Unos besos. Creo que en Egipto tenían esclavos con palmeras echándole aire a la realeza. Entonces, ahorita prendes un aire y analogía ahí, acabé con la esclavitud, pues. Entonces, la tecnología y la ciencia sí nos ha ayudado a avanzar como humanidad. Claro. Nos está ayudando y nos va a ayudar, pero pues no, ese es un camino todavía muy largo. Hola, soy Camilo. Sí. Camilo. De hecho, con el comentario que nos hace Canep, hay un concepto muy interesante que se llama creacionismo. El creacionismo significa que la iglesia te apoya con tus teorías siempre y cuando aceptes o consideres la intervención divina. Ahora, hay algo muy interesante. Las grandes mentes de los últimos siglos en la ciencia, como Einstein, como Sir Isaac Newton, eran gente de ciencia, pero eran creyentes, no religiosos. Porque incluso todo eso que ellos no podían comprender a la fecha, se lo dejaban a lo divino. Claro. Pero es una analogía y muy bonita sobre la vida y sobre el conocimiento. De hecho, con este comentario, revisen La República de Platón. Habla la analogía de la caverna, para no meternos en ese tema ahora. Einstein decía que, como dice Canep, la ciencia y la religión parten de un punto diferente, pero al final buscan explicar lo mismo. Yo estudié latín mucho tiempo con el padre Francisco, 4 años, y a la fecha seguimos aprendiendo. Él me invitó a estudiar, porque la Biblia no se lee, se estudia, que es la Biblia de Jerusalén. Es un estudio bíblico que no tiene partidario, no tiene religión, no es cristiana, no es católica, no hay testigos. Pero ¿qué quiero decir? Viene comentada. Es como cuando lees un artículo científico, viene el texto y viene citado y tú lees abajo pie de página y etcétera. Es un estudio riguroso. Y cuando menciona Génesis, que es cuando se cree que, bueno, se hizo el universo y los 7 días, hay una nota muy interesante. Como no es partidaria, menciona: las escrituras nacen cuando el hombre comenzó a hacerse preguntas sobre quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. Y las escrituras solo son una posible respuesta entre miles de millones de respuestas posibles. No se están adjudicando una verdad absoluta. Y eso es la ciencia, y eso es la religión, y eso es la vida misma. ¿Nos mencionabas, Canep? Una de las cosas interesantes que me pareció que pues somos seres de vibración o seres de frecuencia, leí un poco y me causa mucha curiosidad que al parecer la gravedad no se comporta igual. De repente la gravedad es la cosa más misteriosa hasta la fecha. La gravedad cuántica de bucles. Ok, no la había escuchado yo, pero sí está densa. Si se lee un poquito sobre la cuarta dimensión de la teoría de cuerdas, nos damos cuenta que de repente la gravedad tiene vida propia, se comporta de ciertas maneras en algunos lados y de otro modo en otras. En cuanto a eso de las vibraciones, se me hace muy chistoso porque no me acuerdo en dónde había visto que nunca realmente tocamos nada, absolutamente nada, porque hay espacios atómicos y que no permite que nada entre en contacto. Y yo le decía a Camilo una vez que, curiosamente, volviendo al tema, un cómic jugó con ese concepto, pues, que Flash, no sé si para los que estén, no sé si haya presentes aquí que sepan en qué consisten los poderes del superhéroe, él puede vibrar tan rápido que sus mismos átomos traspasan esa pequeña barrera en la que no te permiten entrar en ese contacto atómico, traspasa superficies sólidas, solamente vibrando, vibra a través de ellos literalmente para salir a otro lado. También lo usa para viajar de dimensión a dimensión y así, pero otro tema. Y volviendo también a lo de la ciencia, quiero dejar en pausa esta opinión mía con la siguiente cita de uno de mis filósofos favoritos, Alan Watts, que las leyes de la ciencia no son más leyes absolutas, sino verdades, sino regularidades observables. Entonces, como lo que yo decía al principio de esta misma cátedra, es verdad hasta que deja de serlo. ¿Sí me explico? Es culpable hasta demostrar lo contrario. Algo así. Sí, volvemos contigo, Carlos. Okay. ¿Cuál es el motivo por el que una persona, al querer traspasar una puerta, necesita abrirla, necesita agarrar la perilla, jalarla, no simplemente la traspasa? El motivo es que la puerta vibra de cierta forma
que el cuerpo de la persona no. O sea, Así es. yo vibro a una frecuencia diferente que la puerta. Es por eso lo que percibimos no como me sólido. completo. O sea, lo que supuestamente dice la ciencia y lo que ya se viene diciendo filósofos en la antigüedad, la única razón por la que nosotros no nos pegamos como masas es porque vibramos a una frecuencia diferente. Ahora, comprendiendo que nosotros vibramos en frecuencias diferentes, díganme si a ustedes no les ha pasado que llegan a una fiesta, a una reunión, Un miércoles a jugar ajedrez. un miércoles a jugar ajedrez y que de repente se acerca una persona y ustedes dicen, esta persona tiene una energía extraña, tiene una vibración que no me gusta. Muchísimas veces. Vibra en alto O sea, siempre, plebes. Eso. ¿A qué te refieres Claro. con vibren en alto? Pues incluso en una fiesta, ahorita que tú pusiste el ejemplo, se me vino a la mente cuando estás enseguida de la bocina y empiezas hasta a sentir en el pecho las vibraciones de la misma. A mí, por ejemplo, hay veces que hasta náuseas me dan, pues literalmente se me revuelven los intestinos y uno diría, pues esta cosa no me está tocando. Pero se nos olvida que existimos junto con la naturaleza, así como, Ok. como un girasol, casi por automático se levanta a la llegada del sol. Nosotros tenemos similares mecanismos, nomás que se nos han ido olvidando. Nosotros también vibramos, nosotros también recibimos ciertos tipos de ondas, nosotros somos una parte de la naturaleza como ella nuestra. Yo realmente soy estudiado en psicología y yo no voy a hablar mucho. Yo soy más de hacer preguntas. Me gusta que las personas lleguen solos a su respuesta. Entonces, ahorita que comentamos lo de las vibraciones en las personas, aquí existe otra pregunta. ¿Qué es el campo visual? Muchas personas dicen que es el campo etérico o el aura. Y hay quienes más pueden explicar qué es campo vibracional o electromagnético que tienen los cuerpos. Por ejemplo, el planeta Tierra tiene un campo electromagnético que sale de los polos. Ese campo electromagnético vuela a través de los polos y es lo que nos protege de los rayos UV del sol para que no nos achicharremos, en pocas palabras. Entonces, cada ser en este planeta tiene ese campo electromagnético. Un campo que es, AT. Es un campo AT, ándale, es un campo AT. AT Field. ¿Qué es lo que muchos dicen? Ay, es que tiene una aura muy extraña. Es eso, es el campo electromagnético. Es la vibración, en pocas palabras, es la vibración. Tiene ángel, dicen también. Sí, este güey está vibrando en una emoción muy rara. Es su campo electromagnético que anda muy pesado y a ti nomás no te gusta porque a lo mejor tuvo un problema. La mala vibra. Es que eso es todo eso que están diciendo. Que realmente nosotros lo decimos en cultura general que trae malas vibras y no lo terminamos de comprender porque hasta cierto punto no lo entendemos, pero es lo que la ciencia nos puede decir que es eso, el campo electromagnético que cada individuo tiene. Pueden buscar los trabajos de Masaru Emoto, es un japonés que trabajó con los campos vibracionales del agua. Él trabajó poniéndole música, palabras y acciones a vasitos de agua. Le ponía, por ejemplo, a 2 vasos de agua música de rock pesado y a otra le ponía canciones de Chopin o de Beethoven. Chopin, por favor. Chopin. Gracias. Le ponía canciones de Chopin y cuando revisaba el agua en un microscopio se veían patrones geométricos muy bellos. Entonces cuando checaba los que le había puesto música de rock, de heavy metal o satánica, lo que tú quieras, música descontrolada, se veían patrones geométricos en el agua muy descontrolados. En el en el museo, en el nuevo museo del Centro de Ciencias, gracias. Hay una sección en la parte de abajo donde entras en un cuartito un poquito angosto pero muy largo, donde tienen, pues no los conté, pero yo creo que eran más de 100 vasos. Más de 100 vasos con agua y que están vibrando a diferentes frecuencias cada uno. Pues te explica, hay una persona que te da un tour y te explica que es un japonés, no recuerdo el nombre, pero ya lo mencionó. Masaru Emoto. Ya lo mencionó Carlos. Para quien guste puede ir ahí al Museo Centro de Ciencias y visitar esa área para que vean un poquito más y les expliquen de manera ya física, lo puedan ver ahí en el museo. De hecho, mi padre, que tiene posgrados en desarrollo humano, en la maestría trabajó con ese tema que menciona Carlos. Ellos utilizaron la sexta de Beethoven,
la pastoral, para hacer análisis y ver todo eso, ¿no? Y menciona también lo de las oraciones a la mesa, que la intención de dar tu energía, de que desearle algo bien a alguien, Claro. se transmite. Para dejar claro el tema de las vibraciones, recuerden los karatecas, cuando tienen el trozo de madera y el ladrillo y lo golpean y lo rompen. Para que ellos lo logren y trasciendan de eso, tienen que igualar la vibración de ese objeto. Es algo que es milenario en su cultura. Ya luego aquí se entrenan en lo que sea, pero el concepto o la idea de romper esos objetos, que lo hacía Bruce Lee. Recuerden el golpe mortal que hacía con los nudillos. De 1 pulgada. Sí, hacía el golpe de 1 pulgada a una vibración que te detenía el corazón si se le pasaba. Porque igualaba ese golpe a esa velocidad, con esa vibración, que es lo que hacía Flash. Ajá. Que cierta velocidad igualaba cierta frecuencia, cierta vibración y tenía un impacto de cierta manera. Claro. Volviendo con las vibraciones, dentro de la mecánica cuántica hay un concepto bien interesante que se llama bosón de Higgs, o se le conoce la partícula de Dios. Es un concepto muy interesante. De manera natural, si tú tienes protones y neutrones y electrones por todos lados, no los puedes juntar así nada más. Entonces la teoría habla de que existió algo que hizo que todos se juntaran en una solo. Me ponen el ejemplo, imagínense que nos vamos a Mazatlán, claro, después de COVID, los 4 a pasarla bien un fin de semana. Urge. Sí, gracias. Nos vamos a un hotel, el que gusten, y estamos en el lobby. ¿Y qué crees que pasa, Kevin, si entra DiCaprio en ese momento? ¿Lo beso? Exacto. Ajá, sí. O sea, toda la No, gente, no sé. incluyéndonos, con todo y nuestra testosterona, sobre él. nos vamos sobre él. Claro. En este caso, DiCaprio está fungiendo como bosón de Higgs o como partícula de Dios porque solo tienen la función de existir, estar en un punto y atraer a las demás partículas y formas el átomo. Hay muchísimas otras subpartículas, no es tema de hoy, pero quiero dejarles con esto, Canep. Si no me equivoco, finales de los 90, principios del 2000, es cuando se descubre esta partícula. De hecho, hay profesores de la Universidad Autónoma de Sinaloa que están implicadas que estuvieron implicadas en ese proyecto en el CERN en Suiza, donde tienen el acelerador de partículas por debajo de la Tierra. Es otro tema, no es publicidad. No, excelente. Solo es un aportación. comentario. Sí, adelante. Hay Karen. talento en México. Bueno, lo que voy es que en los 90s empezamos a ver más que nada de manera muy fuerte en los cómics, empiezan a nacer los famosos multiversos. Entonces, a partir de que esta partícula es descubierta, pues retoman esta información y la van plasmando de manera un poquito entendible al público en multiversos que le llaman. Más reciente en Spider-Man Miles Morales, donde te plantean la historia de que pues es en su mundo y de repente la misma historia de Spider-Man pasa en otro universo, pero en este caso Resulta diferente. sí, es una mujer y en otro es otro personaje. El caso es que creo que ahí mostraron 6 universos, pero hay yo creo que infinitos, ¿no? Universos infinitos. Bueno, los cómics en este caso nos han abierto esa idea a los multiversos y creo que ha sido genial, lo han hecho de manera fantástica. Una vez, ya ni siquiera recuerdo el nombre del científico que lo propuso, pero básicamente dijo que aparte de que él creía que los multiversos existían, él creía que absolutamente todos los universos creados por el hombre en ficción o lo que sea, en cualquiera de sus manifestaciones, están ahí dentro de esos multiversos. Entonces ahorita podrían irse a dormir con la idea de que hay una canica que tiene una galaxia donde está el Enterprise de ahí de los de Star Trek. Dicen que todo universo ha sucedido, y yo pienso también entra en la parte de la imaginación. La imaginación no parte de sí misma, así como no se crea nada de nada, entre comillas, hasta que se sepa. Siento que la imaginación tiene un punto de partida. Entonces, si nosotros imaginamos cosas, pensamos cosas, deseamos cosas, si las tenemos en la mente o si las soñamos, siento que es una manera en la que nosotros echamos un vistazo a otras dimensiones. Pues así como algo tan sencillo como ustedes ahorita, imagínense que la taza que tienen a un lado la tiran, pero hay otra dimensión en donde no tiraron la taza, pues. Pero ahorita como ni siquiera te has parado por la taza, no ha sucedido ninguna de las dos, pero el simple hecho de que se te ocurrió la posibilidad ya creó el multiverso, y en ese multiverso existe el cómo se rompió la taza, qué ocasionó al romperse la taza, y por eso nosotros subestimamos la fuerza, el peso que tiene la palabra de infinito. Pero pónganse a imaginar eso, que cada cosa, que cada persona que ha existido en la Tierra
ha imaginado en cada segundo de toda su vida, existe por ahí, manifestándose en cualquier otro universo, en cualquier otro mundo, en cualquier otra realidad, en cualquier otra dimensión. Pero no, ahí la vamos a ver. Para aclarar un concepto, Kevin, el infinito no es un número, es una idea. Hay demasiadas fuerzas en esto de la teoría de cuerdas, la vibración, que nos daría como para hablar de la cuestión de lo que es la parapsicología o la psicología transpersonal, que ya estaríamos hablando de cuestiones de esos objetos que sentimos muchas veces o vemos, no sabemos si son reales. Necesitamos otro episodio para Claro. eso, ¿eh? Oye, retomando la analogía de la canica del final de Men in Black. Sí, spoiler ahí si no la han visto. Miren, es un ejercicio muy sencillo. Todos conocen el modelo atómico, el modelo, porque nadie ha visto un átomo a la fecha. Ya saben, el centro, la bolita y las bolitas que giran alrededor. Sí. Es un sistema solar, caballeros. Se está reproduciendo. a Escala. modo de Ahorita escala. que comentes eso, si Sí. se da, Sí, necesitamos otro episodio. de eso. necesitamos Sí, otro es episodio, muy pero extenso. hay un libro que habla acerca de eso que dijiste. Hay un axioma. Estos 7 axiomas son los que rigen el universo. El libro se llama El Kybalión y habla de los 7 axiomas que rigen el mundo, las 7 verdades del universo. Y el segundo es la ley de vibración y la ley de causalidad. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Nunca les ha tocado que les dicen, ay, lo que comes eres. O sea, si te la pasas comiendo cochinada, pues obviamente vas a estar enfermo, vas a estar gordo, no vas a estar saludable, vaya. Podemos entrar en la cuestión de lo que son los astros. Otro episodio, por favor. Astrología, pero eso ya es Astrología, todavía pero spoilers. ahí ya seríamos a entrar a otro tema. Claro, que claro. dicen, los astros van a regir lo que es el cuerpo humano. O sea, son muchas cuestiones. Somos materia y ya. Somos materia y ya. Somos Y materia la materia no se destruye. multiplicándose en diferentes estadios del ser, ya sea cuántica o ¿cómo se le dice? Relativista. Gracias. Has estudiado, Kevin, has estudiado. Claro. Una estrellita para Kevin. Gracias. Para terminar, ya se nos acaba el tiempo, caballeros. No hablamos de Shaman King, por ejemplo. Ay, no lo he visto. Bueno, Me suena. los De chamanes. hecho, creo que este año sale una nueva Sí. temporada, pero Shaman King. renovada. Bueno, Escuchamos ya, aquí. ya lo investigarán. Está ¿no? interesante que las personas que nos están escuchando nos comenten ahí abajo si quieren la segunda parte de este tema. O algún tema en especial que les gustaría escuchar. Bueno, 2 comentarios para terminar, caballeros. En lo de los espacios que hay entre las partículas, bueno, más bien entre los átomos. Si nosotros elimináramos el espacio de un cuerpo humano, todo se reduce a un tarrón de azúcar. Está comprobado. Bueno, más que comprobado, nos integramos la materia, ¿no? Es cuestión matemática. Claro. Simplemente matemática. Y para cerrar este tema y despedirnos este jueves, Kevin hizo un concepto de Nietzsche, que es el Übermensch. Ujú. Hay un concepto en la filosofía y en la psicología que yo creo que es el tema que nos falta explotar para el siguiente episodio. Claro. El Dasein, que era de... ¿Cómo se llamaba este hombre? Otro filósofo alemán. Ok. Y el Übermensch, el Dasein Übermensch, traducido del alemán, todo lo que está más allá del hombre, Ajá. habla de la metafísica. Claro. Porque por definición es todo lo que está más allá de la materia. Ujú. Puede ser la parapsicología, la psicología transpersonal. Y bueno, yo creo que el licenciado nos va a hablar más de eso. Incluso lo paranormal entre lo Claro. la Sí, metafísica. Totalmente. Vamos a hablarlo en el siguiente episodio. Bueno, muchas gracias, caballeros. Feliz jueves. Gracias. Feliz jueves. Feliz jueves. Tengan fe siempre. Muy importante. Vibren alto.